Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mi invitada esta tarde, a la abogada Ana Pineda, ex secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos y docente universitaria. ¿Cómo está, abogada? Un placer saludarlo, un gusto estar con usted en Gracias, este abogada. programa tan gustado. Y también saludamos a su esposo, ¿verdad? Que es un fiel televidente de Día Político. Efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, yo invito a la abogada porque ¿por qué será que le cuesta tanto a los políticos en Honduras ponerse de acuerdo o prolongar las situaciones a su conveniencia o no, o buscar impunidad o buscar inmunidad? Cuando le digo esto es en el tema del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, porque es lo que nos tiene en la agenda entretenidos en el país. Le cuesta a los políticos, ¿verdad, abogada, ponerse de acuerdo? Sí, efectivamente, principalmente ahora que se ha trascendido de 2 fuerzas políticas a 4, aunque 3 son las que toman las principales decisiones. Correcto. En aquellos temas de interés nacional. En este caso Libre, Partido Liberal y Partido Nacional. Ahí está también el Partido Salvador de Honduras. Pero ¿qué mensaje le podemos dar a los políticos esta tarde desde el programa, abogada? Bueno, yo creo que el principal mensaje es que Honduras no está viviendo los mejores momentos de su historia política. Si bien es cierto, desde el 2009, con el golpe de Estado, nosotros decaímos en los indicadores del Estado de Derecho, en gobernabilidad democrática, pero también en el plano social se ha generado mucha polarización que en los últimos años y principalmente a raíz de los acontecimientos que se viven en el Congreso Nacional se ha recrudecido. Y esa es una situación que tiene que cambiar por el bienestar general de nuestra población. Entonces creo que la clase política tiene que escrutar cómo está desempeñando las funciones, sobre todo en función de lo que establece la Constitución, que son los representantes del pueblo. Y ser los representantes del pueblo significa que cuando van a tomar decisiones, no solo aquellas que tienen que ver con el acto legislativo, sino todo ese catálogo de 45 atribuciones que están establecidas en el artículo 205 constitucional, que lo hagan primando los intereses del pueblo y no los intereses particulares o partidarios, como es la tónica que estamos viendo en el presente momento. Y mire lo que lleva cuando no hay acuerdos políticos, a paralizar las funciones legislativas. Como que si solamente existen temas, como que si solamente la elección del fiscal general y adjunto le interesa a Honduras como tema de país. No, hombre, diputados, sí que también hay muchos temas importantes en Honduras, abogada. Sí, efectivamente. Efectivamente, y yo creo que las y los diputados tienen que entender, como dije antes, que hay una agenda de país. Correcto. Y en esa agenda de país hay que tomar decisiones en diferentes materias que desde el Congreso se pueden tomar para generar mejores condiciones de vida de nuestra población. Una población que hoy vive sumida en altos niveles de pobreza, inclusive pobreza extrema, pero aunado a ello también hay problemas de inseguridad jurídica, de inseguridad ciudadana, un alto costo de la vida que la población no lo puede enfrentar con el costo del salario mínimo. Eso solo por decir algunos de los problemas que hay que atender desde el Congreso Nacional, la necesidad de establecer políticas claras para que nuestra población pueda ver en Honduras un país atractivo para vivir, para tener un trabajo digno y evidentemente para sostener a una familia y evitar lo que estamos viendo a través de un flujo de migración en el día a día fuera de nuestro país. Fíjese que más de 600,000 empiras diarios en salarios se le pagan a los 128 diputados. Estoy hablando solo de los propietarios, sin echar en cuenta el salario también de los diputados suplentes. Óigame, es una erogación que hace el Estado por mantener un Congreso Nacional de la República que está paralizado, que está en una parálisis legislativa, que ya lleva desde la semana anterior, creo que, si no me equivoco, unos 5 o 6 días que son activos en sesiones que no se realizan, abogada. Bueno, este es un tema que hay que verlo
con mucha crítica hacia la labor del Congreso Nacional, porque efectivamente las y los diputados del Congreso Nacional, su quehacer principal es el legislativo, pero también tienen otras responsabilidades en el plano económico, en el plano financiero, en el plano presupuestario, para la generación de condiciones de mayor seguridad y condiciones de vida digna. Y en esos temas no se están enfocando. Cuando vemos a un Congreso Nacional que no cumple con la labor de asistir a las sesiones, aun cuando dentro de la agenda no solo está el tema del fiscal general y el fiscal general adjunto, porque ese solo es un tema de la agenda nacional, pero hay muchísimos temas. Además que la asistencia a las sesiones permite un diálogo constante, permite que entre todos ellos puedan interactuar y a raíz de ese diálogo democrático puedan arribar a los consensos, o sea que asistir abona a la toma de decisión para escoger al fiscal general y a su adjunto, pero la ausencia no solo obstaculiza la elección del fiscal general y el adjunto, sino que aquí yo le voy a dar la razón a usted, el alto costo que tiene el funcionamiento del Congreso Nacional. Acordémonos que las y los diputados tienen un salario por encima de los salarios que tienen otros funcionarios públicos o de otras personas que desempeñan funciones públicas, pero además tienen muchísimas otras prerrogativas. A ellas tenemos que sumar que tienen asegurados 14 salarios, 13º, 14º mes, tienen vacaciones más allá de los periodos normales de vacaciones que tiene el resto de las personas que trabajamos. Y a eso agréguele ustedes otras prerrogativas como las que les dan en concepto de salud y las prerrogativas con ocasión de los viáticos altos para hacer actividades dentro y fuera del país. Y si a eso también le sumamos todos aquellos recursos que perciben las y los diputados para manejo del fondo departamental o social, luego los subsidios y otro tipo de regalías en los que no hay un efectivo control de cómo se van a ejecutar esos fondos y la liquidación no siempre se corresponde con lo que ingresó en el presupuesto de las y los diputados, nos damos cuenta que la clase política, además de ser privilegiada por las razones que toma, también lo es económicamente, y esa es una de las cosas en las que tenemos que ir pensando que se tienen que cambiar de cara a las próximas elecciones, donde deberá existir una ciudadanía con un mayor control ciudadano, con una veeduría más sostenible, más firme, más determinada para determinar y evaluar si las y los diputados merecen reelegirse, quienes lo busquen, y por el contrario, aquellos que por primera vez quieran aparecer en el escenario público, que sean personas que verdaderamente vayan a representar los intereses de la población. Voy a la primera pausa para seguir platicando con la abogada Ana Pineda aquí en Día Político por TSI. Bien, no le gusta a la Junta Directiva del Congreso que uno utilice la palabra parálisis legislativa. No le gusta. Me pueden venir a decir aquí a mí que se están trabajando en comisiones especiales, que se están reuniendo en comisiones especiales. Pero al pueblo no le importa. Al pueblo lo que le interesa es que ustedes legislen, aprueben leyes en las sesiones del Congreso Nacional y no estarse ausentando por mucho tiempo. Eso es lo que quiere el pueblo, abogada, o me equivoco. Sí, efectivamente, yo formo parte de ese pueblo que aspira a tener un Congreso Nacional mucho más productivo en función de los intereses nuestros. En ese sentido, yo sí coincido con usted en el sentido de que las y los diputados pueden tener diferentes tipos de trabajo, el trabajo que hacen en las diferentes comisiones, que es muy importante, de repente necesario de hacerlo, pero ese trabajo que las y los diputados realizan en las diferentes comisiones se tiene que ver reflejado en la producción legislativa. Si van a estar trabajando en las comisiones, pero no vamos a ver sus proyectos en una agenda del día y mucho menos aprobados, entonces ese trabajo queda como invisibilizado ante los ojos del pueblo. En ese caso, yo creo que sí tenemos que hacer esfuerzo porque el pueblo hondureño conozca que hay una agenda del día en función de los temas que Honduras tiene como principal problema y que las medidas que van a adoptar las y los diputados sea la solución a esos problemas. Mire, hacen comisiones para investigar otras instituciones del Estado.
¿verdad? Como lo que está pasando con el Ministerio Público, que ha nombrado una comisión especial. Yo le pregunto a usted, ¿pueden también investigar al Congreso Nacional? Bueno, dependerá del mandato que se le dé a estas comisiones. Con respecto a las comisiones especiales, es bueno decir que las comisiones están reguladas tanto en la Constitución de la República como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Hay comisiones que las puede conformar y darles un mandato el Congreso Nacional, en tanto es el Pleno del Congreso, es decir, los 128 diputados constituidos en una sesión convocada a ese efecto, pero también hay comisiones que puede nombrar el presidente del Congreso Nacional. Tanto de unas como el otro, los catálogos están claramente establecidos. En ese sentido, habrá que atender cuál es el mandato, si atienden un mandato del Pleno del Congreso o si se atiende un mandato del presidente del Congreso. ¿Por qué me decía usted, abogada, que el que está provocando las grandes crisis políticas en estos momentos en Honduras es el propio Congreso Nacional? ¿A qué le atribuye usted? Bueno, como lo explicaba, lo que estamos viendo en este momento, que desde que se conforma la Junta Directiva provisional a la fecha, hemos venido de crisis en crisis, de naturaleza política, porque las diferentes fuerzas al interior del Congreso Nacional no logran sostener un diálogo democrático de altura, de respeto y de propuesta en función de una agenda de país. En ese sentido, yo creo que todos ellos tienen que revisarse, todos tienen que evaluarse en el sentido si están dando lo mejor para Honduras, porque cuando desde el Congreso Nacional no se generan condiciones de seguridad jurídica, que la seguridad jurídica engloba un conjunto de principios, como el principio de predictibilidad, el principio de certeza, el principio de no discrecionalidad o de interdicción a la arbitrariedad. Y lo que vemos es que el Congreso Nacional, donde hay diputados y diputadas que han prestado una promesa constitucional de respetar y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, más bien con la toma de decisiones que están tomando en los últimos tiempos, se apartan de lo que establece la Constitución y las leyes para tomar decisiones que son discutibles, que nos sumergen en este nivel de incertidumbre en el que actualmente nos encontramos. Y yo voy a ponerle como ejemplo, en el proceso de elección del fiscal general y el adjunto, hay una junta proponente que concluye su trabajo presentando una nómina de 5 candidatos y que la remite al Congreso Nacional con una nota de mayor a menor. Y en este caso se presentó esa nómina y usted hubiera esperado que las personas mejor evaluadas, en este caso, sin lugar a dudas, la abogada Jenny Almendares, que fue la persona que obtuvo la máxima puntuación en los diferentes tipos de evaluaciones y que con criterios objetivos llevó a cabo esa junta proponente, fuera la persona elegida. Pero usted ve que eso no acontece y sencillamente ella no es electa porque lo que están concertando es que quien sea el fiscal general o la fiscal general sea una persona que puede entrar en un proceso de pactos y negociaciones para ejercer o no ejercer la acción pública de acuerdo a la agenda de esa clase política. Eso es un indicador que nos aleja de lo que es el Estado de Derecho y Honduras necesita más bien contribuir con las medidas que se adopten desde el Congreso Nacional a crear un Estado de Derecho más sólido. Entonces, para ustedes, del Congreso Nacional se está pretendiendo o se está debilitando el Estado de Derecho. Se debilita el Estado de Derecho cuando quienes gobiernan en términos generales no adoptan aquellas medidas que estén enmarcadas dentro de 2 parámetros, la constitucionalidad y la convencionalidad. Esto quiere decir que la Constitución es la guía que debe de tomar en cuenta quien va a tomar una decisión. Y por otro lado, los tratados e instrumentos internacionales que el Estado de Honduras ha suscrito en la materia que se relacione
también deben ser respetados. Entonces, cuando vemos crisis al interior del Congreso Nacional, lo primero que nosotros vemos es que qué tipo de decisiones se están tomando. Esas decisiones están apegadas a la Constitución y a los tratados internacionales, están apegadas a las leyes en la materia, o por el contrario son actos discrecionales. Si son actos discrecionales o arbitrarios, entonces lo que vemos ahí es que se menoscaba el Estado de Derecho. Y Honduras no necesita que fuera de nuestro país se nos siga diciendo que somos un Estado fallido, mucho más cuando venimos de ser considerado un narcoestado, dado que el gobernante era una de las personas que directamente se le hicieron imputaciones de narcoactividad. En ese sentido necesitamos crear condiciones de certeza, pero cuando usted ve, por ejemplo, vamos a crear una comisión multipartidaria para que evalúe a las y los candidatos a fiscal general y pongan a la primera evaluada que se hizo bajo una matriz con criterios objetivos, correcto, pase al tercer o cuarto lugar. Cuando usted oye que se debe de nombrar una junta interventora, que es apartar la toma de decisiones de la institucionalidad y crear un acto de desgobierno, porque esos son las juntas o las comisiones interventoras, algo que nos apartan de la buena gobernanza institucional para crear paralelamente un mandato diferente a esa institución. O cuando oí hablar de un plebiscito, es las tres medidas que les acabo de mencionar, la junta interventora, la comisión que evalúa de nuevo, como el plebiscito, son medidas que se han considerado en el marco de elegir al fiscal general y al adjunto al margen de los procedimientos establecidos en el artículo 233, que ya dice con claridad cómo se debe hacer la escogencia del fiscal general y el adjunto. Bueno, yo voy a la segunda pausa, pero usted está entendiendo lo que la abogada Ana Pineda nos está diciendo acá. Los tres mecanismos o los tres caminos alternos que han querido optar desde el Congreso Nacional, obviando el 233, dice la abogada, constitucional, en base a la elección del próximo fiscal general y adjunto del Ministerio Público, prácticamente son caminos que están al margen de la constitucionalidad. Efectivamente. Tomando como punto de partida el artículo que ya indica cómo deben de escogerse los funcionarios y también en el caso del fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Yo voy a la segunda pausa para seguir hablando un poco más de este tema aquí en el programa. Sigo dialogando con la abogada Ana Pineda y antes de irnos a la pausa nos decía una realidad. Si existe una junta de proponentes que ya evaluó y mandó una nómina final de 5 al Congreso Nacional, hombre, ¿por qué nombrar una comisión especial de diputados para que de nuevo haga los trabajos de evaluación? Cuando ya han pasado por varios mecanismos, psicométricas, toxicológicas, lo del la evaluación del patrimonio, audiencias públicas, para que venga una comisión de diputados a darle vuelta al trabajo que hizo proponentes. Sí, y pudo haber hecho de repente una audiencia pública, pero lo que no podía, porque se aparta de los procedimientos establecidos para elegir a la Corte Suprema en aquel momento, si hubiera querido hacerla, o ahora como lo está haciendo con el fiscal general y el adjunto, que la comisión no solo lo lleva a una audiencia, sino que recalifica. Esa recalificación aparta a las y los diputados del procedimiento establecido constitucionalmente. Abogada, es que esa recalificación es política. Esa recalificación es política. Y es ahí donde ya se miran los criterios de la clase política en el país, influyendo ya a favor de un determinado candidato al interés que ellos pretenden hacer al frente de una institución como Ministerio Público. Porque la abogada Jenny Almendares fue la mejor calificada por parte de Junta de Proponentes. Pero cuando llega la Comisión de Diputados a reevaluar nuevamente, la ponen como tercera opción. Fíjese que yo quiero tocar una frase que usted mencionó porque la oigo de manera recurrente como una justificación en medios de comunicación y principalmente de las y los diputados, incluyendo muchos y muchas a quienes yo les tengo una gran estima,
que siempre están diciendo algo como esto: el Congreso Nacional es un órgano político por excelencia, por lo tanto nuestra decisión es política. E inclusive he llegado a oír a otros que dicen, bueno, si es que hasta en Estados Unidos la elección es política. Allá se potencia el mérito de tal forma que inclusive quien es propuesto por el presidente de la República pasa a un escrutinio mayor ante el Senado y finalmente se establece, y eso no importa que alguien pueda tener o no una determinada afiliación, pero sí se está pensando en el mérito académico, en la formación, en la trayectoria, en el buen nombre, en la autoridad académica y moral que tenga la persona. Y aquí se justifica que como hay 4 fuerzas políticas que toman decisiones al interior del Congreso, la decisión va a ser política. Ni en el proceso de la Corte Suprema, ni en el del fiscal general y adjunto se establece que la decisión es política. De la Corte Suprema, el artículo 303 nos dice que la Corte Suprema estará integrada por jueces y magistrados independientes. Y subrayo la palabra independiente, y la misma Constitución define quiénes son independientes y dice aquellos que están sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes. Entonces ahí a los diputados se les está diciendo busque a personas independientes, y si es con ocasión de la Fiscalía General o del Ministerio Público, el artículo 232 lo establece con mucha claridad. Sí. Es una institución independiente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política partidaria. Esto es así porque el fiscal tiene que ser independiente en el ejercicio de la investigación y de la acción penal pública que tiene que ejercer frente a un caso concreto sustentado con prueba o con elementos de prueba. Perfecto. Abogada, gracias. Un placer saludar. Muy amable por Gracias a participar usted por su invitación. La mejor evaluada por la Junta Nominadora para magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pero los acuerdos políticos la dejaron por fuera, la abogada Ana Pineda. Y así pasó con Junta de Proponentes. Así pasa. Y todo se maneja de manera política. Eso es lamentable en este país. Ojalá que se pongan de acuerdo por el bien de Honduras. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase una feliz noche.